De nuevo tengan la mejor bienvenida. Para el día de hoy estaremos entonces repasando lo que es la definición de límites de la clase última que vimos, para luego pasar entonces a estudiar las leyes y las propiedades de los límites. Al final entonces habrá un taller de aplicación al tema del día de hoy. Sin más, comencemos. Saludo de nuevo. Antes de introducirnos al tema de hoy, que son las propiedades y las leyes de los límites, vamos a hacer entonces un repaso corto de lo que era la definición de límites. Dentro de las propiedades tenemos una propiedad que se llama sustitución directa, que nos ayuda a retomar el concepto de límite. Nos dice esta propiedad que si f es una función polinomial o racional, recuerden que una función polinomial está combinada por letras y números, y racional son estas indicando división. Y A está en el dominio de F. Recuerden que A pertenece al eje de las abscisas. Entonces tenemos que el límite de la función x cuando x tiende a es igual a f de a. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente sustituimos acá la x por el valor de a. Esto es como lo básico. Teniendo entonces de esta manera el límite de la función 2x cuando x tiende a 1, aplicando esta ley, simplemente entonces tendríamos que reemplazar la x por 1. Aplicando entonces el límite de f de x cuando x tiende a a, tendríamos que f de x sería igual a 2, reemplazando x por a sería 2. Entonces la respuesta sería 2. Esto no es x, esto es para indicar que este es el resultado. Entonces sería 2 como lo vemos aquí indicado. Tendríamos entonces a 2 reemplazando x por 1 sería 2 por 1, 2. Este sería el resultado. Para llevar a la gráfica esta función de 2x daríamos entonces valores en x para 0 y para 2. Y reemplazando aquí en la función el valor de 0 sería 2 por 0, 0. Obtendríamos f de x igual a 0, o y, recuerden que esto es y también. Si le daríamos el valor a x de 2, entonces tendríamos 2 por 2, 4. De esta manera tendríamos estos dos puntos cartesianos, esta pareja de puntos en el plano cartesiano, para 0, 0, 0 en el eje x, 0 en el eje y 2 en el eje x y 4 en el eje y. Tendríamos este punto de acá y este otro punto. Al trazar la línea obtendríamos la función de 2x. Ahora, si vamos entonces a hallar el límite, recuerden el concepto de, para hallar el límite de 2x cuando x tiende a 1, daríamos valores por la izquierda y daríamos valores por la derecha. Recuerden la tabla que hicimos la vez pasada y dábamos estos valores, y esos valores al ser reemplazados en la función nos daban unas aproximaciones a 1. Entonces cuando le damos valores a x por la izquierda y a x por la derecha, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener en la imagen, aquí, vamos a obtener que se vamos a proyectar en la recta, vamos a tener estos valores que se aproximan por la izquierda. Entonces aquí en la recta se van aproximando a este valor, y los valores por la derecha se van aproximando acá vemos entonces la recta, aquí se van aproximando por la derecha, se van aproximando por la izquierda, se van aproximando por la derecha, y nos da este puntico. ¿Qué vamos a ver en la imagen o en el eje de las y? Que si vamos a aproximarnos por el eje de la x por la derecha, entonces vamos a estar aproximándonos por acá por este lado a este número, y por la derecha nos vamos a aproximar a este valor. Quiere decir que nos vamos acercando por la y, por el eje de la y, a 2. O sea que el límite cuando 2x tiende a 1 con valores por la izquierda y por la derecha nos dan una aproximación al número 2, por lo tanto, que es la imagen, por lo tanto el límite sería 2. Este sería más o menos como el recuerdo a la definición de lo que es un límite. Introduciéndonos entonces a las propiedades, tenemos la función constante y la identidad. Recuerden que aquí tenemos una función constante, aquí tenemos el dominio y aquí tenemos el codominio.
Es función porque hay una sola flechita que sale de cada dominio y llegan a un punto común en el codominio. Al llegar a este punto común sería la constante. Para todo el dominio, o mejor dicho, para todos los valores en X corresponde un valor constante en la Y, en el codominio. En este caso tendríamos Y igual a f de x igual a c, que es una constante. Todos los valores en X tienen el mismo valor, que sería una constante. Luego el dominio de la función en los reales tiene como rango en la función una constante. Para la función de identidad, acá serían entonces parejas ordenadas para el dominio y para el codominio. Si tenemos esta línea recta, podemos tener pares ordenados desde los valores negativos hasta los valores positivos. El dominio de la función en los reales comprendería entonces parejas ordenadas. Y el rango de la función entonces también serían los reales, acá en la imagen. Entonces tendríamos para cada valor en el dominio, para cada número en el dominio tendríamos un valor en la imagen. Para cada valor en el dominio tendríamos un valor en la imagen, tanto con los valores positivos como con los valores negativos. De esta manera entonces, recordando que es una función constante y una función de identidad, tendríamos entonces el primer teorema, que sería el teorema de función constante. Tendríamos entonces acá el límite de una constante, que es un número, cuando x tiende a c. Como aquí no vemos la x por ningún lado para reemplazar el valor de x, simplemente el límite vendría a ser el valor de la misma constante. Entonces, de esta manera, si tenemos valores de x, que son los que llamamos c, y tenemos que en la imagen tenemos una constante, entonces tenemos que el límite viene a ser la misma constante. Entonces recuerden, al no tener aquí la x y no poderla reemplazar, simplemente el límite de la constante es la misma constante. Dicho de otra manera, con un ejemplo, el límite de 2, que en este caso sería la constante, cuando x tiende a 2, ¿cuál sería? La misma constante, 2. El límite de 5 cuando x tiende a 0, aquí no tengo donde reemplazar a x, sería igual entonces a la constante 5. De esta manera entonces ustedes pueden resolver este límite de 2 cuando x tiende a menos 1 y de el límite de 0 cuando x tiende a 10. Al final va a haber un tallercito en donde ustedes van a responder estos casos, estos problemitas. Acá tenemos el 1A y el 1B para que vayan tomando nota. Tenemos el segundo teorema que habla de la función de identidad. Recuerden, 1 a 1, un valor para cada x, y a un valor para cada x le corresponde un valor para cada y, a un valor para el dominio le corresponde un valor en la imagen, en los números reales. Entonces tendríamos acá que el límite de x cuando x tiende a c, entonces acá sí puedo reemplazar. ¿Cuál sería? Sería entonces c, sería la constante. Dicho de otra manera, el límite de x cuando x tiende a 3, ¿cuál sería? 3. El límite de x cuando x tiende a 0, 0. Van a resolver entonces este problema. Límite de x cuando x tiende a menos 2 y el límite de x cuando x tiende a menos 1. Van tomando nota de eso, por favor. Segundo teorema sobre límites. Ley de distribución, o también llamado por otros autores ley del múltiplo constante. ¿Qué nos dice? Que cuando tenemos el límite de una función multiplicado por una constante, esa función f de x, esa constante que multiplica la función de x cuando x tiende a c, es igual a multiplicar independiente ese múltiplo por el límite de la función de x cuando x tiende a c. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el límite de todo este conjunto, por decirlo así. ¿Qué hacemos? Sacamos del límite
el múltiplo, acá está, y sería igual al límite de la función. Eso sería lo que nos dice el teorema de la distribución o ley del múltiplo constante. Dicho de otra manera, con un ejemplo, tenemos el límite de 4x, acá tenemos la función, acá tenemos el múltiplo. Cuando x tiende a 2, sacamos entonces la constante 4 y le aplicamos el límite a la función. Límite de x cuando x tiende a 2 y resolvemos. Tendríamos entonces que sería igual a 4 y resolvemos el límite. Cuando x tiende a 2, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos entonces la x por el 2. Y 4 por 2 sería 8 y este sería el resultado del límite. Toman nota por favor en sus cuadernos y resuelven este ejercicio. Límite de la función de 6x al cubo cuando x tiende a 0. Tiende a 0. Tenemos el siguiente teorema que tiene que ver con operaciones con límites. Este cuarto teorema habla de la suma. Tenemos entonces que el límite de la suma de dos funciones, dado que f de x sea una función y g de x sea otra, el límite de la suma de estas funciones cuando x tiende a c, sería igual al límite de cada función, a la suma del límite de cada función de manera independiente. Dicho de otra manera, sería entonces igual a la suma de este límite más la suma del límite de esta función más la suma del límite de esta otra función. Quedaría entonces límite de la función x cuando x tiende a c más límite de la función g de x cuando x tiende a c. Fíjense que simplemente se le sacó el límite a cada función por aparte y se suma. Con un ejemplo, tenemos acá entonces las dos funciones, 3x al cuadrado más x. El límite de 3x al cuadrado más x cuando x tiende al cuadrado sería igual entonces a la suma de cada función, a la suma del límite de cada función. Tendríamos entonces límite de 3x al cuadrado, límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 4, más el límite de x cuando x tiende a 4. Repito acá entonces, corrijo. Límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 4 más el límite de x cuando x tiende a 4. Resolviendo acá entonces, aplicamos sustitución. Reemplazamos la x por 4 y nos daría 3x toma el valor de 4 al cuadrado más límite de x toma el valor de 4. Como es suma, resolvemos entonces 4 por 4, 16, que es el cuadrado de 4, multiplicado por 3 más 4. Y este producto nos va a dar entonces 52. Operando este producto más esta suma, nos va a dar 52. En el taller al final hay otros ejercicios propuestos para esta operación de suma. La resta es lo mismo, simplemente que cambia el signo. Tenemos entonces que el límite de la resta de dos funciones es igual al límite independiente, a la resta del límite independiente de cada función. Aquí lo vemos entonces. Límite de f de x menos g de x cuando x tiende a c es igual al límite, a la resta del límite de cada función independiente. Límite de f de x cuando x tiende a c menos límite de g de x cuando x tiende a c. Por un ejemplo, tenemos acá las dos funciones, el límite de 8x al cubo menos 2x cuando x tiende a 1. Resolvemos entonces cada función independiente en la diferencia. Sería igual entonces al límite de 8x al cubo cuando x tiende a 1 menos el límite de 2x cuando x tiende a 1. Resolvemos por sustitución. Reemplazamos la x por 1 y tendríamos entonces 8 por 1 al cubo menos 2 por 1. De esta manera entonces este producto y esta potencia nos daría 1 a la 3, 1 por 8 menos 2 por 1. Y esto sería 8 por 1, 8 menos 2 igual a 6. Al final tienen ejercicios propuestos sobre esta operación. Continuando. Tenemos entonces el sexto teorema, propiedad o ley de los límites. Tiene que ver con el producto. Igual.
parecido a la suma y a la diferencia, a la adición a la diferencia. Tenemos el producto de dos funciones, cuando x tiende a c, es igual al límite al producto del límite de cada función de manera independiente. Entonces le sacamos límite a esta función multiplicando por el límite de esta otra función. Límite entonces de f de x cuando x tiende a c por límite de g de x cuando x tiende a c. Por un ejemplo, tenemos las dos funciones. El límite de menos 3x al cubo multiplicado por x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Sacamos límite independiente a cada uno de los factores. Límite de menos 3x al cubo cuando x tiende a menos 1 por el límite de x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Resolvemos por sustitución al darle valor a la x. Tenemos entonces menos 3 por menos 1, que es el valor de la x, al cubo por x, que es menos 1 al cuadrado. Resolvemos aquí. Tendríamos entonces menos 3 por menos 1 por 1, y esto nos daría 3. Al final hay ejercicios propuestos sobre esta operación de producto. Continuando entonces con la división. Tenemos que el límite de dos funciones es igual a la división al cociente o a la operación planteada del límite de cada uno de sus, a la división del límite de cada una de sus funciones, teniendo en cuenta que el denominador debe ser diferente de 0 para evitar las indeterminaciones. En caso que haya indeterminaciones, al final entonces hablaremos de o mencionaremos los teoremas por sustitución indirecta o no directa, pero ya sería un tema para la próxima clase. Entonces en este caso tenemos las dos funciones y les aplicamos las dos funciones, la división de las dos funciones, y le aplicamos el límite a cada una de ellas con su división respectiva. Tenemos un ejemplo, el límite de x cubo más 7x dividido x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Resolvemos entonces aplicando el límite a cada uno de sus componentes. Tendríamos el límite para el numerador, límite de x al cubo más 7x cuando x tiende a 2 dividido el límite de su denominador, el límite de x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Y de esta manera resolvemos por sustitución directa, reemplazando la x en cada uno en el denominador y en el denominador y en el numerador, dándole el valor de x, en este caso sería igual a 2. Reemplazando aquí la x sería 2 al cubo más 7 por 2, y en el denominador sería 2 al cuadrado más 1. Resolvemos entonces de esta manera y nos da 22 quintos. Al final entonces hay ejercicios propuestos sobre este teorema de división. Pueden detener el video, devolverse y repasar el concepto. Tenemos como octava propiedad el teorema que tiene que ver con las potencias. El límite de una función elevado a una potencia n cuando x tiende a c es igual al límite de toda la función, elevado a la potencia. Acá tenemos solamente la función elevado a la potencia. Acá entonces ya tenemos todo el límite con la función elevado a la potencia. Dicho de otra manera, límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. Aplicando límite a todo el conjunto sería límite de x a la cuarta potencia, aquí dice al cuadrado, a la cuarta potencia cuando x tiende a 2. Esto es igual entonces a reemplazar el valor de x por 2 elevado a la cuarta potencia, y esto sería igual a 16. Para el caso de las raíces es lo mismo. Tenemos el límite de la raíz de una función cuando x tiende a c. Sería igual a aplicar toda la raíz al conjunto del límite de la función. Entonces sería igual a toda la raíz del límite de la función cuando x tiende a c. Tenemos entonces aquí límite de la raíz de 3 por x cuando x tiende a 2. Esto sería igual a aplicarle la raíz a todo el conjunto.
Entonces sería límite de 3x cuando x tiende a la 2 sería igual a reemplazar la x por 2. Sería igual a la raíz de 3 por 2. Y resolviendo de esta manera sería 3 por 2, 6, raíz cuadrada de 6. Acá tenemos este otro ejercicio, límite de la raíz cuadrada del cociente entre x menos 3 y 2x más 1 cuando x tiende a 3. Tenemos entonces acá que sería igual al límite de todo el conjunto, límite de x menos 3 cuando x tiende a 3 dividido 2x más 1, la raíz cuadrada de todo el conjunto. Resolvemos entonces de manera independiente reemplazando la x. Acá sería entonces menos 3, recuerden que esto es menos 3 sería menos 6. Y acá tendríamos 2 por menos 3 sería menos 6 más 1. De esta manera resolveríamos en el numerador nos quedaría igual y acá resolveríamos por diferencia nos daría 5, raíz cuadrada de 6 quintos. Ya tendríamos entonces sustitución directa para la próxima clase y tendríamos sustitución no directa para la próxima clase. Voy a compartirles entonces el taller que les va a quedar pendiente a ustedes, este taller de límites, semana 8. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué les voy a dejar yo? Les voy a dejar las propiedades mencionadas. Ahí están todas las propiedades mencionadas, una por una. Y al final, recuerden que no vamos a tocar, vamos a llegar solamente hasta la 8, perdón, hasta la 9, que es el límite de raíces. La 10 y la 11 queda pendiente para la próxima clase, por ahí se las dejo mencionadas. Y acá tenemos entonces ya la aplicación de las propiedades con los ejercicios propuestos para que ustedes los resuelvan. Ahí les recuerdo la propiedad para cada ejercicio, que es la de aquí arriba, y ahí quedan los ejercicios propuestos. Ahí está todo. Bueno, de esa manera entonces creo que hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Y sin más por hoy, muchas gracias y hasta una próxima. Chao.